Muy buenos días a todos. El Señor les bendiga. Antes de comenzar, hermanos y amigos, nuestra escuela dominical, vamos a estar rogando al Señor su gracia para que nos acompañe en este momento. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por traernos en esta mañana delante de tu presencia para adorarte en este tu día. Gracias porque podemos apartar este tiempo para concentrarnos en tu gloria y en buscarte. Rogamos que nos bendigas en este momento que queremos buscarte ahora según tu palabra, Señor. Queremos que estés hablando a nuestras vidas, estés moldeando nuestro corazón conforme al de tu Hijo, Señor, de poder imitarle, el poder mostrar todas esas virtudes, cualidades que también Él tenía, no como Él, de una manera perfecta, pero que puedan estar en nuestro corazón, Señor, de que las podamos, o otros la puedan ver, de que tú la puedas ver también, de esta manera poder agradarte, Señor bendito. Ayúdanos, te lo rogamos. En misericordia de nosotros, perdona y limpia nuestros pecados, te lo rogamos, Señor. Y permite, Señor, que podamos aprender de Cristo, tu Hijo, aprender de su carácter, Señor, y que apliquemos ese ejemplo que Él nos dio a nuestra vida, que Él sea nuestro patrón a seguir, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Para los que no saben o no nos acompañaron el domingo pasado, les recuerdo también para los hermanos que estamos viendo en estas escuelas dominicales unos aspectos o virtudes del carácter humano perfecto de Cristo. Y al ver esto, entonces las estamos tomando como nuestro ejemplo, nuestro patrón a seguir, y así de esta manera entonces estamos buscando conformarnos al propósito o a la meta que dijimos que Dios tiene con cada uno de nosotros, que es conformarnos a la imagen de su Hijo, como nos dice Romanos, o como lo enseña Romanos 8:29. Este es el propósito de Dios, conformarnos a la imagen de su Hijo, y por tanto el creyente también debe buscar esta meta, ¿no? Hoy veremos también, para aprender, poder ver este aspecto, esta cualidad del Señor y aplicarla a nosotros. Hoy veremos su carácter perfecto manifestado en su humildad. Y podemos decir que tenemos que aprender mucho del Señor al ver su ejemplo en su humildad, y aprender mucho del Señor y poder así de esta manera nosotros seguirle, imitarle. Cuán importante es aprender de la humildad del Señor. Así que yo quiero que me acompañen por favor en Mateo 11:29. Mateo 11:29. Dice el Señor, las palabras del Señor, está diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vemos allí, ¿no? El Señor nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Podemos decir de cuán importante y necesario, hermanos, es seguir al Señor en esta virtud, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que es muy difícil para nosotros, porque la humildad no es algo natural en nosotros como lo es el orgullo. El orgullo sí es algo
natural en nosotros. Hacen un comentario y de una lo que sale a flote, cuando están hablando de nosotros, lo que sale a flote, lo primero no es humildad, es orgullo, es orgullo. El orgullo está en el fondo de nuestro corazón engañoso y está más dispuesto a manifestarse que la humildad. Lo que sale de nosotros continuamente es orgullo, y el orgullo, como usted bien sabe, se manifiesta de muchas maneras, en lo que hablamos, en lo que sentimos, lo que pensamos. Pero si miramos a nuestro Señor Jesucristo, podemos ver que Él no solo parecía humilde, no solo parecía alguien humilde, sino que lo era en verdad. Y Él se sentía verdaderamente humilde. Es algo que le era natural a Él, el ser humilde. Pero veamos mejor su humildad, hermanos. De esta manera vamos a ver la humildad del Señor, vamos a verla en aquellos asuntos en los cuales nosotros estaríamos más propensos a mostrar orgullo o a sentir orgullo. En algunas situaciones o en aquellas situaciones, aquellos aspectos donde nosotros estamos más propensos a mostrar orgullo, Él mostró humildad. Y me estaré basando para estas divisiones en el libro La hermosura de Jesús de Clifford Pond. Veamos entonces, hermanos, primero su humildad con relación al conocimiento que él tenía de su grandeza. Su humildad con relación al conocimiento que él tenía de su grandeza. Existen personas, y nosotros lo sabemos, que son muy capacitadas por Dios, muy instruidas. El Señor los ha dotado de unas habilidades y dones muy dotadas, que tienen una posición elevada, también los ha puesto el Señor, y hasta aquí no hay problema. Son dones que el Señor les da a estas personas. Pero el peligro es cuando ellos saben esto, de que tienen esta capacidad, de que tienen más instrucción que otros, de que tienen más dones que otros, de que están en una posición más elevada que otros. El peligro es cuando las personas saben que son grandes. La tentación al orgullo es muy fuerte y pocos son los que superan esta tentación. Pero nuestro Señor conocía su grandeza, Él sabía quién era y aún así se mantuvo humilde. Vea por favor Mateo 12:41. ¿Qué pensaba el Señor acerca del mismo? ¿Qué era lo que les decía a las personas? Mateo 12:41, por favor. Dice el Señor, está hablando a unas personas, dice: los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. El 42 nos dice también: la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y dice el Señor: y he aquí más que Salomón en este lugar. Jonás, un profeta de Dios, pero dijo él: yo soy más grande que Jonás, yo soy más que Jonás. Lo mismo de Salomón, el rey más sabio. Y dijo el Señor: yo soy más que él. Ahora cualquiera podía presumir, ¿no?, de hablar y decir que es más grande que otro, pero sabemos que el Señor no está presumiendo, Él está diciendo la verdad. Él es más que Jonás, más que Salomón. Porque Jonás fue un profeta de Dios, pero Jesús es más que Jonás, porque Él mismo es el Hijo de Dios. Es más que Jonás. Salomón
el rey de Israel, pero Jesús es el rey de reyes, más que Salomón. Y aún conociendo su grandeza, Él fue humilde. Él fue humilde. Él también le dijo a los judíos en Juan 8:23, por favor. Juan 8:23, Él les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahora, si estas palabras nos las dijera una persona, diríamos, uy, pero qué orgulloso es, ¿no? Pero no decimos eso del Señor, ¿verdad? Sabemos que Él dice la verdad. Le está diciendo la verdad. La grandeza del Señor es infinitamente superior a cualquier persona, hermanos, y sin embargo, Él es humilde. Soy humilde, dijo el Señor. No se jacta de esto, no abusa de esto, de su grandeza. Pero si nos miramos a nosotros, hermanos, cuando estamos en alguna posición de importancia, con cuánta rapidez exigimos que se nos considere o que se considere nuestra posición, que se nos respeten, demandamos atención y exigimos un trato especial de las personas. Pero nuestro Señor no se dejó llevar por el orgullo. No esperaba que las personas cumplieran un protocolo para acercarse a Él. Vemos cómo Él atendía a las personas. Sin embargo, el Señor no exigió un trato especial tampoco para Él. Y lo vemos allí, imagínenselo allí, ¿no? Entre los que se bautizaban, Él no entró allí, seguramente las personas tomando el turno para que Juan el Bautista los bautizara, y Él no entró allí como, venga a ver que yo soy el primero que tengo que bautizarme, porque no. Más esperó su turno y accedió a este bautismo que para identificarse con pecadores arrepentidos, ¿no? Humilde, esto es humildad. Esto es humildad. Cuando Él llamaba a las personas a creer en Él como el objeto de nuestra fe, y Él lo hacía y tenía que hacerlo, pero al mismo tiempo, ¿no? Vemos cómo Él hablaba que estaba sujeto al Padre, haciendo la voluntad de su Padre. Lo vemos cómo trataba con los eruditos, escribas de aquel tiempo, ¿no? A la misma altura de ellos, y los dejaba callados muchas veces, pero al mismo tiempo lo vemos tratando con una mujer samaritana allí, ¿no? Con el enfermo del estanque, humilde el Señor. Nuestro Señor, hermanos, no intimidaba a las personas con su autoridad, aunque la tenía, no intimidaba a las personas, no se la pasaba dando órdenes a las personas, aunque tenía un poder infinito, una fortaleza y toda la sabiduría, conocimiento, variedad de dones del Espíritu Santo, nunca usó esto para jactarse, no lo usó para elevar su propio yo o egoísmo, haciendo sentir a las personas menos que Él, o muy pequeñas o inútiles. No hizo esto. Esta es la humildad del Señor. Aunque conocía su grandeza, hermanos, no se jactó de esto, no abusó de las personas. Pasemos a nuestro segundo punto, su humildad con relación a la necesidad que tenían las personas de Él. Él sabía que las personas necesitaban de Él, de su predicación, de su obra, y no se jactó. Necesitaban de su gracia, de su autoridad, y Él no fue como muchos, ¿no? Están en una posición elevada y se mantienen al margen. No,
Él no se mantuvo al margen de las personas, al respecto. Las personas necesitaban de Él y Él se entregó a esto mismo, ¿no? A servirles para sacarnos de nuestra miseria. Véanlo allí, por favor, en Mateo 9:35. Y lo que hacía el Señor. Mateo 9:35 y 36 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Muchas veces las personas que se creen grandes o que son grandes según el mundo, están más ocupadas en su propia gloria que no pueden ver las necesidades de las personas. Se les puede acusar de cuán insensibles son, pero no así a nuestro Señor. Ellos muchas veces, las personas cuando ayudan a alguien, ¿no? Quieren que todo el mundo se entere, no sé si han visto, ¿no? Quieren que todos se enteren, se toman fotos, hacen videos, ¿no? Los publican para que vean que ellos sí hicieron cosas por las personas, sí ayudan a los pobres, ayudan a los necesitados, hicieron una obra allí, fueron a los niños de allí, ¿no? Y están buscando eso, ¿no? Que se les reconozca. Pero nuestro Señor no fue así. Él estaba preocupado también realmente por las necesidades de las personas. Les enseñaba, como vemos, les predicaba, atendía sus enfermedades y dolencias. Mateo nos dice que al ver a las multitudes, y podemos decir, ¿qué es lo que miró el Señor en esas personas? Dice que al verlas desamparadas como ovejas que no tienen pastor, al ver su miseria, su necesidad, Él tuvo compasión de ellas, realmente compasión. Se enterneció por ellos. Y para esto, hermanos, se necesita humildad. Para esto se necesita humildad, para sentir compasión por las necesidades de las personas. Muchos grandes, cuando ayudan a las personas, entonces lo hacen también para apaciguar sus conciencias, ayudan con los que les sobra. Muchos de ellos hacen fundaciones para recibir fama y beneficios, pensando en ellos. Pero muy diferente es lo que hacía nuestro Señor, ¿verdad? Como lo dice 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. Dice el apóstol Pablo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nuestro Señor entonces se humilló y se entregó por pecadores como nosotros. Para hacer eso se necesita humildad. Se hizo pobre, dice Pablo, siendo rico, para bendecir a personas como nosotros, pecadores necesitados de su gracia. Para esto se necesita humildad, hermanos. Esto es verdadera humildad, la verdadera humildad de nuestro Señor. Nuestro Señor conocía muy bien la necesidad que teníamos de Él, de su obra, y no nos despreció. Antes, por el contrario, tuvo compasión de nosotros y se humilló. Se hizo pobre, siendo rico, para bendecirnos, para enriquecernos a nosotros. Por esta razón es que nosotros
podemos decirle a los pecadores. Y Él también, ¿no? Lo dice obviamente por medio de nosotros a los pecadores: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Tienes sed de gracia, querido amigo? ¿Tienes sed de perdón? ¿Necesita ser limpio de sus pecados? Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Solo Él suplirá esta necesidad tan grande que tiene usted. Se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, pecadores miserables. La humildad del Señor también es pues un ejemplo para nosotros los creyentes. Todo aquel que se entrega a servir a las personas, a los hermanos, debe hacerlo con humildad. Debe hacerlo con humildad. De esta manera entonces está imitando a Cristo. Esto fue lo que Él hizo en aquella ocasión cuando lavó los pies de sus discípulos. Escuchemos sus palabras, por favor. Dice Él a sus discípulos en esa ocasión: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:1 en adelante se encuentra esa cita. Él se humilló entonces para servir a sus discípulos. Y nos dice a nosotros qué ejemplo nos ha dado para que como Él ha hecho, nosotros también hagamos. Esta es pues la humildad del Señor con relación a la necesidad que las personas tenían de Él. Él se entregó a esto mismo, a hacerlo. Pasemos a nuestro tercer punto, hermanos. Su humildad con relación a su popularidad. A su popularidad. La aclamación de las multitudes, el tener muchos seguidores y la adulación de las personas son cosas que le gustan al orgulloso, al que es orgulloso. Esto es algo que a él le satisface. Y ahora el mundo anda muy pendiente de estas cosas, ¿no? Esto es lo que vemos en las redes sociales. ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Cuántos likes han dado a lo que publiqué? Estas cosas son una trampa para el que es orgulloso. Claro, esto va a incentivar su orgullo y lo va a agrandar. Son una trampa. El que es orgulloso anda muy pendiente de estas cosas para presumir y ensalzarse. Pero a nuestro Señor, hermano, no se le subió la popularidad a la cabeza. Que le seguía mucha gente de diferentes lugares. Los que estaban cerca le seguían, los que estaban de lejanas tierras le seguían, venían para escucharle. Vea por favor Mateo 4:24. Veamos la popularidad del Señor. Y esto es lo que nos dice Mateo allí, en Mateo 4:24 y 25. Dice Mateo que, hablando del Señor, dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y sigue diciendo Mateo, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Es lo que nos quiere decir Mateo, es que la fama del Señor se extendió a lugares lejanos, por muchos lados. El Señor tenía muchos seguidores, pero esto no hizo que nuestro Señor, por ejemplo, cambiara su mensaje de predicación.
Él se mantuvo fiel a lo que había recibido de su padre, a la obra que él le había dado. Se mantuvo fiel. No se dejó llevar por la popularidad. Quizás su momento de mayor popularidad, hermanos, fue cuando hizo su entrada a Jerusalén. Vamos a lo que nos dice Juan en 12:12, por favor. Juan 12:12 en adelante nos dice: al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír a Jesús que venía a Jerusalén, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Nos dice Juan que grandes multitudes esperaban al Señor y salieron a recibirlo, pero nuestro Señor no vino muy llamativo, que digamos, ¿no? No, estas personas salieron a recibirlo, ¿no? Y él tampoco se acercó a Jerusalén para mirar cuántos seguidores tenía, o para ver cómo era su popularidad allí en este lugar, sino que vino cumpliendo una profecía que se encuentra en Zacarías 9:9. Vino cumpliendo esta profecía acerca de él, para que cuando las personas vieran que en él se estaba cumpliendo también la profecía, pudieran creer en él, acercarse a él en arrepentimiento y fe, y de esta manera poder ser salvos. Esto es lo que estaba buscando el Señor, que las personas vieran cómo en él se estaban cumpliendo las profecías y que las personas creyeran en él para su salvación, para la salvación de ellos. Pero quiero que noten, como ya lo dije, él no vino muy llamativo. No entró a esta ciudad en un hermoso caballo acompañado de un gran ejército, no, como si quizá muchos reyes lo hubieran hecho. Llegó, en palabras del mismo Juan, en un asnillo. Y según Mateo dice que, y es curioso que hace el comentario, un hijo de animal de carga, un asno. Su entrada a Jerusalén, hermanos, fue humilde. Aunque las personas lo aclamaban, él no se llenó de orgullo por esto. Siempre se mantuvo humilde el Señor. Veamos ya nuestro último punto y miremos unas lecciones para nosotros. Como cuarto, entonces, su humildad con relación a sus experiencias espirituales. Si hay algo horrible, hermanos, y asqueroso entre los creyentes, es el orgullo espiritual. Es muy horrible cuando alguien presume de su don espiritual despreciando a los demás. Qué feo es cuando alguien presume de su conocimiento bíblico haciendo sentir mal a los que no saben, o a los que saben muy poco. Cuando las iglesias ponen en liderazgo a hombres bajo parámetros mundanos y no bíblicos, quizá porque son carismáticos, porque hablan bonito cuando predican, porque se visten de X manera, porque se les ve que son muy capaces y fuertes en su personalidad, lo que están haciendo es que estos hombres se hinchen de orgullo. Claro, eso es lo que, a eso es que los están llevando, que se envanezcan.
pensando que ellos son los únicos super espirituales, que ellos son los únicos que tienen una relación íntima con Dios, que ellos son los que están más cerca de Dios, que ellos son los ungidos de Dios. Es una presunción horrible, hermano, que nace de un corazón orgulloso. Pero si pensamos en nuestro Señor, nadie tuvo, por ejemplo, una comunión más íntima con Dios que Él, que nuestro Señor Jesús. Él mismo dijo: nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es tener una relación íntima con Dios. Él conocía a su Padre. Él conocía a su Padre muy bien. Verdadera comunión. Podemos también pensar que nadie tampoco experimentó el poder del Espíritu Santo como Jesús. A Él se le dio el Espíritu sin medida, como dice Juan. Y si pensamos también en su transfiguración, ¿no? Qué experiencia tan gloriosa allí. Pero sin embargo, Él les dijo a sus discípulos: no digas a nadie nada, no digas a nadie de esta visión hasta que el Hijo de los Hombres resucite de los muertos. Cuando hacía milagros, Él llamaba la atención a los milagros, no para que dieran, uy, y vean, no. Él llamaba su atención porque estos milagros estaban autenticando el mensaje que Él tenía. Y lo estaban autenticando como el Mesías prometido de Dios. Y de esta manera entonces los hombres pudieran verlo a Él y creer en Él y ser salvos. Él hacía estos milagros, hermanos, para nuestro beneficio, para que nosotros confiáramos en Él y ser salvos. Todas estas experiencias espirituales no hicieron que el Señor, por ejemplo, se dejara tentar del orgullo y se hinchara. Antes siempre se mantuvo humilde. Ay, pero hermanos, con cuánta facilidad nuestro corazón se jacta de ser más espirituales que otros. Con cuánta facilidad. Es muy fácil. Quizás con cuánta facilidad nos jactamos de llevar más años en el Evangelio que otros. Oh, yo llevo 20 años y nos jactamos, ¿no? Hay veces no lo decimos, pero eso está en el corazón, de saber más que otros, de ser el preferido de otros. Esto es orgullo. Y como decía al comienzo, nuestro corazón es engañoso, está más propenso a sacar el orgullo. Huya del orgullo espiritual, hermanos. No hay algo más horrible que esto. Ahora, como ya dije, hermanos, veamos unas lecciones tomadas de esta humildad del Señor para nosotros, así como encontramos el mandato que se nos da en Filipenses 2:5. Filipenses 2:5, por favor, vaya allí. Veamos el mandato del apóstol Pablo a nosotros, los creyentes. Para reforzar de que esto sí es un deber de nosotros, de que necesitamos humildad, imitar al Señor. Filipenses 2:5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Pablo nos está dando un mandato a todos los creyentes, que haya este mismo sentir, que haya esta misma humildad, que podamos seguir al Señor en esto, imitarle. Debemos esforzarnos entonces por seguir al Señor en esta cualidad. Cada creyente está mandado a hacerlo, y por esta razón, tomando algunas lecciones para nosotros de lo que hemos visto, hermanos, entonces no presuma de su grandeza, manténgase humilde. Ahora usted dirá, no, pero Dani, esto no aplica, no me aplica, porque yo qué grandeza voy a tener, ¿no? No soy grande, no, sí aplica, sí aplica. El Señor dice, Señor, quizá lo ha puesto a usted a servir a otros. Usted es esposo, padre, jefe, sirve en la iglesia como mujer, quizá enseñando, enseña en Puerto López también. Tenga presente entonces, bueno, aquí el Señor le ha dado cierta, de alguna manera, cierto liderazgo a usted. Usted está para, de alguna manera, liderar un asunto, un oficio, un servicio. Tenga presente algo, no presuma de su grandeza. Tenga presente que el Señor no abusó de las personas, nunca abusó de su autoridad para someter a que otros le sirvieran a Él, para someter a las personas, para que le sirvieran. Nunca exigió un trato especial por estar sirviéndoles a ellos. Cuidado con su orgullo. Quizá usted piensa que merece un trato especial de las personas a las que le sirve. ¿Exige eso? Eso es orgullo. Se necesita humildad, hermanos, para que podamos ser buenos líderes donde el Señor nos ha puesto. Para ser un buen líder se necesita paciencia, soportar muchas cosas, soportar el rechazo de las personas. Esto mismo soportó el Señor porque era humilde. El orgulloso no puede soportar estas cosas. Él exige, él espera un trato especial, que se le reconozca lo que hace. Pero nosotros debemos imitar al Señor. ¿Cuánta necesidad tenemos de humildad, hermanos, para imitar al Señor de esta manera? Otra lección: concéntrese en servir a las personas con humildad, en servir a los otros con humildad. El que es humilde puede ver las necesidades de las personas y no solamente verlas, ¿no? Y también atenderlas, esforzarse. Eso lo hace una persona humilde. Y podemos decir otra vez, ¿no? Cuánta necesidad, cuánta humildad necesitamos. Cuánta humildad. Porque es que el orgulloso está muy preocupado por él y no puede ver las necesidades de los demás. Está preocupado porque piensan las personas de él, por su imagen. Eso es lo que hace el orgulloso. Y se necesita humildad para poder servir a los demás. Se necesita humildad. Cultivemos la humildad, hermanos, en nosotros, ya que es necesaria para servir a los demás. Otra lección: no busque ser popular entre los que sirve. No busque ser popular. El mundo esto es lo que busca, pero el creyente debe imitar a su Señor. Debe imitar a Cristo. No busque entonces ser aclamado por las personas. Busque primeramente la gloria de Dios y el bien de ellos. Sirva desinteresadamente a las personas. ¿Cuánto debemos aprender de esto, hermanos, realmente? Porque yo que he dicho, no, el orgullo sale muy fácil. Debemos frenar el orgullo en nosotros. Constantemente va saliendo a flote. Y queremos ser los preferidos, el popular, el que hace más, pero no.
Debemos frenar el orgullo. Otra lección, hermanos, es que no se jacte de sus dones y servicio. No se jacte. El orgulloso le gusta compararse con otros. Esto lo hace para jactarse, o también para darse cuenta que hay otros más grandes, entonces para amargarse también, ¿no? ¿Se la pasa a usted, hermanos, comparándose con otros, mirándose con otros, comparándose con otros? Esto es orgullo. Usted necesita rogar al Señor por humildad. No se jacte de sus dones y servicio. Debemos servir al Señor con humildad. Debemos reconocer que los dones, habilidades y capacidades que el Señor nos ha dado, como ya lo hemos dicho, ¿no? Muchas veces son para el servicio de los demás. Y no podemos servir al Señor si hay orgullo. El orgullo no nos va a dejar. Seguramente usted quiere hacer muchas cosas en la iglesia, quiere servir, y no lo hace o no lo está haciendo, quizás por su orgullo. Nos falta humildad, nos falta imitar al Señor en esto. Debemos rogar al Señor, hermanos, humildad. Debemos rogar al Señor que nos dé cada día más humildad y que nos podamos esforzar por imitarle. Ruéguele al Señor humildad, hermanos, para poder servirle como a Él le agrada y poder imitar así, de esta manera, a nuestro Señor. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por enseñarnos y mostrarnos esta mañana la humildad del Señor en cuanto al servicio de los demás, en cuanto a su posición, en cuanto a su grandeza. Vemos cómo Él siempre se mantuvo humilde. Queremos también imitarle, Señor, y seguirle. Sabemos que Él es nuestro ejemplo a seguir. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos, ten misericordia, ten compasión de nosotros. Frena nuestro pecado y nuestro orgullo, Señor, que sale a flote continuamente. Ayúdanos a ser humildes, a aprender, a recibir, Señor, quizá enseñanza en el ejemplo de otros hermanos, reconocer que hay muchos más capaces y con dones que no tenemos y aceptarlo también con gozo y poder servirte también, Señor, de una manera esforzada, de una manera humilde y con gozo, Señor. Saber que donde nos has puesto, Señor bendito, es para tu gloria. Y de esta manera te honramos y te glorificamos y te agradamos, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, pues el orgullo está ahí siempre presente. Perdona, Padre Santo, todos nuestros pecados de jactancia, orgullo, presunción que salen a flote. Permite, Señor, que nosotros crezcamos en esta virtud, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.